Bueno, voy a comenzar a explicar el tema de malformaciones congénitas. Y bueno, vamos a iniciar con la definición. Como tal, las malformaciones congénitas del oído externo, pues estas van a ser anomalías congénitas que van a incluir un espectro muy grande de malformaciones del pabellón auricular, así como grados variables de atresia y estenosis del conducto auditivo externo. Las causas de estos padecimientos pueden ser genéticos o consecuencia a exposición ambiental. Los vamos a ver más adelante en la presentación. Como tal, mi presentación al inicio pues es como generalidades de estas anomalías y ya al final pues me voy enfocando en cada una de ellas, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver la fístula, microtia y atresia. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que estas malformaciones congénitas se van a presentar de 1 de cada 10.000 a 15.000 recién nacidos vivos. Esto varía conforme a la literatura. Encontré que se puede presentar de 1 de cada 13.000 recién nacidos vivos, pero se encuentran sobre estos valores, ¿no? Generalmente estas se presentan en un solo oído en el 80% de los casos y con predominio del oído derecho. También se menciona en ciertas literaturas que es más común que se presente en el varón. En cuanto a factores de riesgo, como tal, factores de riesgo, pues son, bueno, como tal, los factores de riesgo que podemos mencionar, pues es el mal control prenatal, vamos a ver más adelante por qué, toxicomanías, medicamentos, infecciones y obviamente el factor genético, ¿no? Que se pueden tener. En cuanto a la etiología, bueno, en cuanto a la etiología vamos a ver que generalmente esta se va a deber a una embriopatía, que puede ser por infecciones como por rubiola, citomegalovirus y toxoplasma gondii. Como pueden ver, pues la etiología pues es muy variada, ¿no? Puede tener una embriopatía metabólica por hipotiroidismo, cretinismo endémico, una embriopatía tóxica, que puede ser generalmente producida por isotrionina, talidomida, aminoglucósidos, por el alcohol, por vincristina, por colchicina, por cadmio, son variadas pues estas sustancias que nos pueden producir estos defectos congénitos. Y pues la genética, aislada o asociada a síndromes malformativos o debido a una causa indeterminada. Eso es importante y en la siguiente presentación les voy a hacer una aclaración. Miren, este cuadrito me gustó mucho, es de un manual de otorrinolaringología ya un poquito viejito, ¿sale? Sin embargo, me gustó mucho porque nos habla de las malformaciones generalizadas que afectan a otras partes del organismo, ¿no? Y entonces tenemos la enfermedad de Creutzfeldt, la enfermedad de Treacher-Collins, la enfermedad de Nayer, y aquí es importante recordar, ¿no? Incluso este manual nos hacía el énfasis. Siempre, nosotros como médicos generales, siempre que tengamos una deformación congénita del oído externo, pues debemos de pensar o debemos de verlo integral, ¿no? Pensar que existe alguna deformación en algún otro lado o que es la expresión de algún otro síndrome, ¿no? Y entonces hacer una exploración física completa. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que el oído externo, bueno, va a derivar del primero y segundo arco braquial. De estos, primero y segundo arco braquial, se van a formar estas prominencias, espero si se vean mi apuntador, que van a ser los tubérculos auriculares, también se denominan prominencias auriculares y que van a converger, se van a desplazar hacia la posición del oído externo y van a formar las estructuras de mi oído externo, ¿sale? En donde va a formar pues, el hélix, la concha, antehélix, antitrago y el trago, etcétera, ¿no? Ahora bien, el meato auditivo externo se va a comenzar a formar a partir del final del segundo mes, ¿no? Y se va a formar a través de la primera hendidura faríngea. Ya como tal, a principios del tercer mes, el epitelio ectodérmico del meato en desarrollo comienza a proliferar formando un tapón meatal, ¿sale? Y en las últimas etapas ya del periodo fetal es cuando se va a formar como tal el canal en el interior del tapón meatal, formando el meato auditivo externo. Ahora sí vamos a iniciar con las malformaciones congénitas. La primera que tenemos es la fístula. Sobre esta pues no encontré tanta información, ¿sale? Pero bueno, vamos con la definición. La fístula preauricular, también se le llama así, consiste en una malformación congénita benigna de los tejidos blandos preauriculares, obviamente,
y puede presentarse de forma aislada o asociada a otras anomalías congénitas. Ojo, vuelvo a hacer énfasis en esto. No pensar que porque existe una deformidad tal vez asintomática en el oído, pues es eh, lo único que va a haber, ¿no? Puede haber, ¿sale? O puede coexistir con otras deformidades. Generalmente va a cursar asintomática, los que les mencionaba, generalmente este es por un hallazgo causal, estamos revisando a nuestro niño, hacemos la exploración del oído externo y encontramos la fístula. Sin embargo, puede derivar en infecciones locales, que es por lo que generalmente se van a presentar estos niños. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, siempre que debemos de pensar en una fístula ante la presencia de una tumefacción de localización preauricular, ¿sale? Y que tenga una consistencia gomosa y que puede infectarse y al infectarse va a aumentar su volumen y generar dolor local. La mayoría de estas fístulas las vamos a encontrar en la región anterior del hélix, acompañadas de un trayecto fistuloso dirigido medialmente y generalmente, como ya les mencionaba, en las generalidades, estas se van a encontrar del lado derecho, salen en el oído derecho. A menudo van a ser bilaterales, aunque no es tan frecuente, si se fijan, bilaterales en un 25 a 50%. Lo común que se encuentra es de que sean unilaterales. En cuanto al diagnóstico, como ya les mencionaba, este se va a asociar en un 3 o un 10% a síndromes o malformaciones, entonces es necesario que nosotros como médicos generales pues pensemos también en que puede haber ahí alguna afectación, ¿no? Entonces, generalmente estas afectaciones van a ser a nivel renal, entonces se sugiere realizar ecografía renal. Algunos autores han observado que entre un 15 a un 30% de los niños con una fosita preauricular, que también se le denomina así a la fístula, pueden asociarse a hipoacusia. Entonces es recomendable realizar una valoración audiológica y vamos a ver con las otras patologías que también se van a estar relacionando con hipoacusia, que también se van a estar relacionando con malformaciones renales y pues estos puntos van a aplicar para la mayoría. En cuanto al tratamiento, no todas las formas, en las formas que sean asintomáticas, por ejemplo, como en el caso de estas fotitos, en donde tenemos pues solamente esa pequeña fistulita que no tiene un gran daño, obviamente, y que tampoco se produjo alguna otra alteración, sale a nivel renal, a nivel de otro órgano, o como expresión de un síndrome, pues podemos mantener una actitud expectante y tomarlo como un hallazgo, ¿no? Que encontramos a la exploración. Vamos a utilizar antibióticos solamente en el caso de que exista sobreinfección local. Obviamente ya hay aumento de volumen, hay aumento de dolor, se ve hiperemia, etcétera. Entonces sí ya utilizaremos antibióticos. Y la cirugía se va a reservar solamente para aquellos pacientes eh, eh, que tengan como tal casos de infecciones recurrentes, ¿no? A nivel de la fístula. Esta va a consistir pues en identificar el conducto fistuloso, en la disección y la extracción del mismo. Sin embargo, la tasa de recurrencia tras cirugía de estas infecciones va a oscilar entre el 9 al 42%. Y lo que se hace pues es volver a hacer una disección aumentando los márgenes de la cirugía. En cuanto a la microtía, perdón si no se dice así, creo que microtía, va a ser una malformación congénita en donde va a haber poco desarrollo del pabellón auricular. Esto es interesante, esta puede ir de niveles, ¿sale? O sea, puede ser como en la figura A, en la cual pues existe pues esa forma del pabellón auricular, sí se ve, pero como que está medio raro, o puede ir incluso a la figura C, en la cual ya hay anotia, o sea que no existe ya como tal un pabellón auricular, ¿no? O la completa ausencia del pabellón auricular o anotia. En cuanto al cuadro clínico y exploración física que vamos a encontrar, lo más frecuente va a ser que sea unilateral, ¿no? Esto sí es muy, muy frecuente, en un 79 a 93% de los casos va a ser unilateral, nuevamente de predominio derecho y en el sexo masculino. ¿Se va a asociar a qué? A la atresia o estenosis del conducto auditivo externo. Ojo, aquí con fines didácticos, con fines de entender un poquito más estas malformaciones congénitas, yo las dividí. Sin embargo, más adelante vamos a ver que la atresia y la microtía, pues van a ser, o van a coexistir, ¿sale? Van a estar juntitas. Muchas literaturas las manejan juntitas y yo con fines didácticos las dividí.
más del 80% de los pacientes afectados por esta patología van a presentar hipoacusia conductiva del lado afectado. Para poder nosotros diferenciar como tal los grados clínicos de esta patología, pues se realizó o se utiliza esta clasificación, que es la clasificación de Hunter, si no me equivoco, y que las divide en 4 grados. En el primer grado que vamos a encontrar un pabellón auricular ligeramente más pequeño, pero va a conservar todos sus componentes anatómicos, ¿no? Y entonces hay que quedarnos con eso. El pabellón auricular es más pequeñito, pero está igualito. Sale con componentes anatómicos que del otro lado. En el segundo grado vamos a tener un tejido residual de cartílago vertical con la presencia de algunas estructuras de pabellón auricular y una longitud mayor a 2 desviaciones estándar por debajo de la media, ¿no? Entonces, ¿qué? En el grado 2 ya va a ser pequeñito y les va a hacer falta algunas partes, ¿sale? En el grado 3 ya va a ser la masa del pabellón auricular sin parecido al pabellón auricular como tal. Se dice que ya es un oído en cacahuate, ¿no? En un grado 3 como tal va a ser un oído en cacahuate, recordemos eso, grado 3 es igual a oído en cacahuate, es decir, ya va a estar pequeñito y ya no va a aparecer de por sí un pabellón auricular. Y el grado 4 como tal va a ser la ausencia completa del pabellón auricular, una notia. ¿Sale? Aquí les pongo, sale los grados de microtia. En el grado 1, ya decíamos, era un pabellón que es pequeñito, pero que tiene todas las estructuras anatómicas bien formadas. En el grado 2 es un pabellón auricular pequeñito, pero que ya les hacen falta algunas estructuras, ¿sale? En el grado 3 ya es un pabellón en cacahuate, sale un oído en cacahuate, como lo puedes ver por esa forma, porque está chiquitito y ya no parece, ¿sale? Ya no parece un pabellón auricular. Y en el grado 4, pues ya no tenemos nada. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de esta patología va a ser importante pues realizar un examen físico completo, por lo que les decía, para determinar si es un cuadro puro, es decir, si solamente se formó la malformación en el oído externo, o bien es una expresión de algún síndrome, sale algún síndrome congénito. Entonces va a ser necesario valorar el pabellón auricular, el meato, el conducto auditivo externo, la articulación temporomandibular, cráneo, cara, cuello y extremidades. Además, extra esto se tienen que hacer estudios audiológicos. Recordemos que puede haber una afectación a nivel de, puede haber una hipoacusia conductiva en estos casos, y los estudios de imagen. El tratamiento. Generalmente el tratamiento va a ser la reconstrucción de esta malformación y no se puede realizar justo después del nacimiento. Ojo, esto va a ser, entre comillas. ¿Por qué esta literatura? ¿Sale? Nos dice que no se puede realizar justo después del nacimiento porque pues el pabellón auricular como tal va a crecer conforme crece el niño, ¿no? Del otro lado. Y entonces si nosotros realizamos pues una reconstrucción, ¿no?, de este pabellón auricular, pues obviamente no va a tener pues ese desarrollo, y al final de cuentas, luego de haber realizado esta reconstrucción, cuando el niño sea adulto pues va a seguir teniendo pues una orejita diferente a la del otro lado, ¿no? Pero se pueden utilizar otras alternativas como puede ser pues una prótesis. Dentro de las opciones tenemos reconstrucción quirúrgica con injerto de cartílago de costillas, reconstrucción quirúrgica con injerto Medpor, pues una prótesis, como lo que les decía, implantes de conducción ósea y arterioplastía. ¿Qué es la arterioplastía? Pues va a ser la perfusión del conducto y lo vamos a ver en la tesis. Implantes de conducción ósea son implantes que se utilizan para, pues, como su nombre lo dice, pues conducir el sonido a través del hueso, ¿no? Como lo que veíamos. En cuanto a la atresia, bueno, a la atresia. Aquí es importante, y les vuelvo a recalcar, la atresia y la microtia van juntas, ¿sale? Entonces, en muchas literaturas las manejan de esa manera. Las digenesias auditivas, también llamadas atresia oral congénita o síndrome microtia-atresia, lo que les mencionaba, incluyen una serie de dismorfias del pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana tipánica y el oído medio. Clínicamente, ¿cómo las vamos a ver? Bueno, para hablar un poquito de clínica, como estas pueden ser muy variables, pueden ser malformaciones que van a variar mucho, ¿sale? Y que generalmente coexisten, ¿sale?, con la anterior que mencioné, pues entonces clínicamente vamos a utilizar ciertas clasificaciones para tratar de englobarlas, ¿sale?, en uno u otro grado. Entonces, aquí encontré esta clasificación. Y de hecho, la clasificación que les mencioné anteriormente, esta de acá, ¿vale? Esta de acá, que la dividí en 4 grados, también se utiliza para la de la atresia, ¿no?
Pero bueno, estas son dos clasificaciones diferentes. Encontré una que según el grado de dismorfismo del hueso timpanal, pues teníamos estenosis, atresia y agenesia. En cuanto a la estenosis, puede ser una reabsorción parcial del tapón meatal. Recordemos que se formaba este tapón meatal ya al final casi de la etapa fetal. En la etapa gestacional genera un conducto auditivo externo que va a tener una estrechez variable. Ojo, este conducto auditivo externo va a estar estrecho, sí, pero no va a estar totalmente cerrado o obstruido, ¿no? En cuanto a la membrana timpánica, también está presente, pero generalmente esta va a ser hipoplásica. Como tal, se presenta la atresia, que se presenta un hueso timpanal amorfo y macizo por la falta de una reabsorción central. El conducto auditivo externo y la membrana timpánica pues ya van a estar ausentes definitivamente, y una agenesia, que como tal la agenesia pues no va a haber un desarrollo de estas estructuras, ni del hueso timpanal, ni del conducto auditivo externo, ni de la membrana timpánica. En general aquí se va a afectar hasta el oído medio, en donde vamos a decir que este va a ser hipoplásico. Va a haber un hipotímpano pequeño y con un nervio facial en su tercera porción más antepuesto y lateralizado, ¿sale? Ahora, otra clasificación que a mi parecer pues es la más completa es según el grado de malformación del hueso temporal, podemos clasificar estas atresias. En el grado 1 va a haber micromalformación de la cadena osicular. En el grado 2 va a haber una estenosis leve del conducto auditivo externo. Una membrana hipoplásica, micromalformación del mango del martillo. En el grado 2, ojo, la cavidad del oído medio va a ser de tamaño normal o un poco más pequeña. En el grado 3 va a haber una estenosis del conducto auditivo externo severa, ¿vale? Y hablamos de un diámetro de 2 a 3 milímetros. Y de hecho, estas serán, bueno, la subclasifica en grado menor y grado mayor, ¿no? Entrando la grado 3 todavía ya en grado mayor. Puede asociarse a colestoma por descamación y retención de queratina en la primera infancia. En el grado 4, pues va a haber un hueso timpanal amorfo y compacto con un cierre total del conducto auditivo externo, ¿sale? Aquí vemos el hueso timpanal, va a haber este cierre del conducto auditivo externo, y en el grado 5, pues va a haber ausencia del hueso timpanal, agenesia del conducto auditivo externo óseo, con distintos grados de hipoplasia del oído medio, ¿sale? En cuanto al diagnóstico, la prioridad del diagnóstico, ¿sale? Pues nosotros, lo bonito de estas malformaciones congénitas es que pues va a depender mucho de la inspección que nosotros realicemos. Obviamente vamos a ver como tal en el oído estas malformaciones congénitas. Entonces, pues el diagnóstico va más enfocado en nosotros determinar que sea pura o que coexista con otros síndromes. En cuanto al diagnóstico, pues se debe de realizar un examen físico integral y completo con el fin de tratar, lo que les decía, de ver si es un cuadro púrico sindrómico, y se debe, en este caso, de que sea pues, un cuadro sindrómico, pues se debe ya demandar a un genetista. Los pacientes con malformaciones del oído externo y o medio presentan hipoacusia de tipo conductivo, lo que ya les mencionaba. Entonces es importante pues, hacer estudios para determinar si hay hipoacusia de tipo conductivo, y se va a solicitar tomografía computarizada de peñascos con cortes finos y axiales y coronales y de alta resolución para pues determinar cuáles son como tal estas malformaciones. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento pues va a ser como tal una cirugía correctiva y atresioplastia, que es la formación de un neoconducto, y se va a indicar con el fin de que el paciente tenga un resultado funcional auditivo. No solo bueno, esta sí tiene este fin, ¿no? De que el paciente tenga un resultado funcional y auditivo. Y también con la intención de adaptar algún audífono por la vía aérea, o bien también se va a realizar en aquellos pacientes que cuenten con infecciones recurrentes, como torrea crónica, o sospecha de colesteatoma por retención de conducto muy estenótico, ¿no? Algo interesante que encontré en este artículo es que los pacientes que tienen candidatos a este tipo de cirugías, pues se pueden definir con la utilización de esta tablita propuesta por Robert Hardorfer, no sé si se diga. Y bueno, esta tablita nos da un número de puntos, los cuales pues tienen una calificación como 2 puntos, un punto sale, y nos dice, por ejemplo, si existen estos, pues ya se le da esta clasificación.
¿Quiénes van a estar, según esa tablita, o van a ser los mejores candidatos para esta cirugía? Pues van a ser los que mantengan puntuaciones de 8 a 10. Algo importante es que también se pueden utilizar estos audífonos de conducción ósea, ¿no? Y algunos otros aparatos que van a permitir mejorar la funcionalidad de este neoconducto. Por otro lado, pues obviamente recordamos que en estas atresias, pues va a haber también, o bueno, existe esta deformación del pabellón auricular y pues se pueden hacer reconstrucciones del mismo, poner prótesis, entre muchas otras cuestiones que pues tal vez como médicos generales no vamos a realizar, pero que es bueno saberlas y conocerlas para pues ayudar a nuestro paciente o guiar a nuestro paciente en lo que sea posible. Y ya sería todo.